Saludos, les saluda del grupo 38, Rodolfo Calderón. Vamos a presentar los resultados de nuestro proyecto junto con mi compañero del grupo 38. Los objetivos se ven en pantalla del experimento 1, es demostrar Oersted que si pasa corriente por un alambre, este va a generar un campo magnético inducido y eso se va a medir con la balanza. El experimento número 2, en este caso, demostrar eh, Faraday que el objetivo está aquí, ¿no?, en pantalla, que si hay una variación del flujo magnético, este va a producir una corriente inducida y un campo magnético inducido. El experimento número 3, Faraday con Lenz, ¿no? Los objetivos se ven en pantalla, que los anillos saldrán despedidos. Ahora vamos a explicar brevemente los resultados, se ven en pantalla, ¿no? Por ejemplo, en el experimento 1, a medida que aumentamos la corriente, la fuerza magnética también aumenta y por tanto la masa también, ¿no? Ahora, en el experimento 3, por ejemplo, se verifica lo mismo que en este caso Faraday, de que como el flujo magnético acá está variando, eso se verifica que hay una corriente que está cambiando, ¿no? Y en la tabla número 4 se va a explicar a mayor detenimiento cuando venga el momento. Saludos. A ver, el experimento 1. La base teórica básicamente es demostrar lo que nos dijo Everset. Él dijo que si por un conductor eh, pasa corriente, este va a generar un campo magnético inducido, ¿no? Entonces, si acá ponemos un imán que tiene un campo magnético permanente y por acá pasa un campo magnético inducido, dependiendo, ¿no?, de la dirección de la corriente, se van a solución. ¿Y eso cómo lo medimos? Con la balanza. Porque si hay una fuerza magnética, se va a traducir en un peso, ¿no? Entonces, básicamente, en la base teórica vamos a responder las preguntas. ¿Qué pasa con la fuerza magnética a medida que aumenta o disminuye el ángulo teta? La primera pregunta. A ver, en este caso, básicamente sería esto de aquí, ¿no? Eh, tenemos que saber que la fuerza magnética es igual a la corriente por la longitud del alambre, por el campo magnético, por el seno que forma ambos, el campo magnético con la corriente. Cuando el seno es máximo, no es cuando el ángulo vale 1, cuando vale 1, cuando el ángulo forma nulo. Cuando el seno es máximo, cuando el ángulo vale 90, ¿no? Entonces, cuando el ángulo vale 90, la fuerza magnética es máxima. Cuando el seno es, cuando el seno es mínimo, cuando teta vale cero. Entonces, cuando teta vale cero, no hay fuerza magnética, es cero, ¿no? Básicamente sería eso la primera pregunta. La segunda pregunta, haciendo uso de nuestra IA, colocamos el código en Python y nos sale esta figura. ¿Qué pasa en la gráfica fuerza versus corriente? Es sencillo, son directamente proporcionales. A medida que aumenta la corriente, la fuerza magnética también aumenta. Eso es lo que se demuestra, ¿no? Es una gráfica continua. Ahora, la pregunta es, la gráfica es igual, es idéntico. A medida que la longitud aumenta, 1 metro, 2 metros, 3 metros, la fuerza magnética aumenta en esa misma proporción. Es una gráfica continua. Ahora, la gráfica, según, ¿no?, nuestro código hecho por la IA. Ahora, la pregunta 4. De las ecuaciones de las gráficas anteriores, obtenga la intensidad del campo magnético. A ver, para ello, nosotros sabemos que el campo magnético del imán es permanente. Entonces, en este caso, las gráficas de la intensidad del campo magnético B va a ser igual. Esa sería la conclusión. Bien. Digo, te pones quinto. Y para esta parte voy a exponer la parte 2 del experimento del laboratorio. ¿Por qué hay corriente en la bobina si esta no está conectada a ninguna fuente? Esto se puede decir ya que el imán está flotando sobre su propio eje, por lo que en la bobina está sufriendo un cambio de flujo continuo respecto al tiempo que atraviesa sus espiras, ¿no? Y según la ley de Faraday, esto va a generar una fuerza electromotriz. Y por ende, esta fuerza electromotriz impulsará una corriente eléctrica a través de ella. ¿Qué factores pueden causar que el resultado experimental difiera del resultado teórico? El imán al girar puede experimentar resistencias del aire o fricción. Esto genera pérdidas de energía mecánica. Otra puede ser que la bobina no sea perfectamente uniforme, ¿no? Por su forma de creación o forma de creación y forma de disposición de las espiras. Otras pueden ser también las vibraciones mecánicas. El ítem 3. ¿Qué factores pueden causar que el resultado experimental difiera del resultado teórico? Para eso vamos a seguir estos siguientes pasos. Entender qué es la ecuación del flujo magnético, como se ve, que nos dan también en las preguntas. Calculamos el B pico, que es 1.57
6 por 10 a la menos 3 teslas. Determinamos la frecuencia angular, que es 24 por 24.8347 radianes sobre segundo. El número de espiras ya nos dan, que es 100, y el área, como tal, no nos dan, solo nos dan el radio de las espiras, que es 6.25 centímetros. Continuamos, aplicamos la ley de la inducción de Faraday, ¿no? Para hallar el voltaje pico, que sería 0.4814 voltios. Ahora hallamos la corriente eléctrica teórica pico, que sería 0.0401 amperios. Ahora lo comparamos con lo que obtuvimos en experimental, en el experimento, que es 0.0038. Esto difiere mucho, por lo que podemos concluir que los otros factores que ya hemos discutido están jugando un papel muy significativo en la reducción de la corriente real inducida en el experimento. Nuevamente para explicar el último experimento, el orden de anillos, el experimento 3. A ver, esta es la evidencia, ¿no? El laboratorio del experimento. La base teórica es la siguiente. A ver, es básicamente demostrar la ley de Faraday. ¿Qué nos dice Faraday? De que si hay una variación del producir una corriente inducida, ¿no? Un voltaje inducido. Bueno, entonces, eh, por esta bobina, ¿no? Por este bobinado, nosotros vamos a hacer que circule una corriente con una fuente de poder, una corriente alterna. ¿Por qué alterna? Porque nosotros queremos que exista justamente, ¿no? Alterna, ¿no? Queremos que justamente exista eh, una variación en el flujo magnético. ¿Ven? Entonces, Ørsted nos dice que si es que circula una corriente, ¿qué va a pasar? Va a inducir un campo magnético. Entonces, por acá va a haber un campo magnético. Ahora, ¿qué va a pasar si es que yo pongo este anillo alrededor de esta bobina? Muy sencillo. Por esta bobina según Faraday, se va a inducir una corriente inducida. Y esa corriente inducida, a su vez, va a hacer que se induzca otro campo magnético inducido, pero del anillo. Entonces, ¿qué va a pasar? De que esta corriente inducida del anillo el campo magnético inducido del anillo con el campo magnético inducido de la bobina se van a repeler y la fuerza magnética va a ser tanta de que va a hacer de que este anillo salga disparado. Esa sería la base teórica. Ahora, respondiendo a las preguntas, ¿por qué el núcleo se construye con varillas de hierro y no un cilindro sólido? A ver, según esta figura, si yo coloco un cilindro, así, según esto, lo que va a suceder es que que este solenoide va a hacer de que circule una corriente inducida por este tubo, ¿ok? Pero como está en forma de cilindro, va a producir corrientes parásitas, las corrientes Foucault. Y entonces, por ejemplo, va a ser una corriente para arriba y otra corriente para abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a anular y eso a su vez va a generar calor y todo lo demás, pero no nos conviene porque eso va a disminuir la fuerza con la que sale despedida el anillo, ¿no? Entonces, por eso nosotros preferimos laminarlo, si lo podemos llamar así. Ahora, o sea, la respuesta es simplemente que si yo lo hago en cilindro, la distancia va a ser menor que si lo hago laminado. Bien, ahora la pregunta 2, ¿por qué el anillo de cobre puede no superar al de aluminio, siendo un mejor conductor? Claro, si es que fuesen del mismo tamaño, pero si fuesen del mismo peso, pero a la vez del mismo elemento, definitivamente el del cobre alcanzaría una mayor distancia, pero ¿cuál es el tema? Que cuando fui yo a pesarlo, pesaba prácticamente de 3 a 4 veces más el anillo de cobre que el del aluminio. Entonces, justamente por el peso, es que mientras el del aluminio llegaba a 1 metro, el del cobre llegaba a medio metro, a la mitad, ¿no? Entonces, básicamente esa es la respuesta. Ahora, eh, Faraday nos dice que si es que hay una variación en el campo, en el flujo magnético, va a inducir una corriente. Ya, pero si yo este anillo lo parto, ¿qué corriente va a poder inducir si el circuito está cerrado? No va a poder inducir ninguna corriente. Tendría que cerrarse el circuito. Entonces, por eso es que no hay ninguna corriente, porque el circuito está cerrado. Está abierto, perdón. ¿No? No, no es el
¿Qué pasa? Si, por ejemplo, suponiendo esto tiene 100 vueltas, ahora yo hago que tenga solo 10 vueltas. Obviamente, la corriente inducida va a ser menor porque lo he disminuido en 10. Entonces, como son directamente proporcionales, mi respuesta sería de que si yo hago que sea menos número de vueltas, eh, la corriente inducida también va a disminuir en esa misma proporción. ¿Qué va a pasar experimentalmente? De que si antes con 100 vueltas llegaba a 1 metro, este anillo de aluminio, ahora si es que solo tiene 10 vueltas, va a llegar a la décima, o sea, a 10 centímetros. ¿Ven? Eso sería mi respuesta.